Descubre 3 escalofriantes historias de terror verdaderas que se ocultan al final del verano. La noche caía pesada en el barrio de Luis, un lugar donde los murmullos de la vida cotidiana se mezclaban con la inquietante sombra de lo desconocido. El final del verano traía un aire denso, como si los árboles mismos retuvieran secretos oscuros. Mientras Luis hacía su ronda de repartos de pizza, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los ecos de risa solían llenar las calles, pero ahora, algo en el aire parecía extraño, como un perfume rancio de muerte y abandono. Aquella casa al lado, clausurada y silenciosa, se erguía como un monstruo esperando a devorar a su siguiente víctima. Sofía, su hermana menor, había empezado a escuchar susurros en la noche. Le decía a Luis que parecían venir de la casa donde antes habían vivido aquellos que desaparecieron sin más. La preocupación en sus ojos era genuina, la desesperación se reflejaba en su pequeña voz. «Escucho a alguien, Luis, me llama», susurró aquella tarde, casi en un lamento. El corazón de Luis se hundió, no solo por el miedo que sentía por su hermana, sino también por la curiosidad que empezaba a devorarlo por dentro. Una noche, decidido a proteger a su familia, Luis se armó con una linterna, una simple herramienta ante la amenaza oscura. Al acercarse a la puerta de la casa, un crujido sobrecogedor resonó en el aire, y atando su respiración. «Solo es una casa vieja», se repetía. Pero el hedor a moho lo acogió con su abrazo helado. Sus pensamientos se llenaron de recuerdos, sus vecinos, las risas, la calidez de su hogar. Todo parecía desvanecerse, consumido por la oscuridad. Mientras se adentraba en el pasillo sombrío, los ecos le golpeaban como suaves susurros, pero en su mente se transformaban en gritos ahogados: «Sal de aquí». En cada habitación, Luis se sentía observado, como si los ojos de aquellos que habían desaparecido estuvieran fijos en él. Miedo. Angustia. A cada instante, la sensación de que el aire se volvía más espeso. De repente, su luz iluminó un diario antiguo cubierto de polvo. Las páginas amarillas temblaron en su mano, revelando historias de destrucción, de jóvenes que habían desaparecido uno tras otro. Luis sintió que su sangre se helaba al leer las palabras. Todas estaban vinculadas de alguna manera a personas que conocía, que habían confiado en su seguridad. La verdad que emergía era un peligroso juego de poder, un ritual oscuro que prometía alguna especie de paz para los que quedaban. Así, la rutina semanal de la vecindad se dibujaba como un posible espectáculo macabro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Súbitamente, un ruido proveniente del patio lo sacó de sus pensamientos. Luis, empapado en sudor frío y con el corazón desbocado, entendió que si quería salvar a Sofía, tenía que enfrentarse a la sombra que acechaba su hogar. En ese momento, una figura familiar emergió entre las sombras, una mirada que mezclaba preocupación y advertencia. ¿Quién era realmente su enemigo en esta trama oscura? La realidad se encadenaba en un suspenso que lo mantenía al borde de la locura. ¿Podrá Luis escapar de esta red de secretos que lo agarran sin piedad? ¿Y hasta dónde estará dispuesto a llegar para proteger a su hermana? La atmósfera se intensificaba, y el eco de la verdad lo perseguía, dejando una inquietante pregunta flotando en el aire. Luis dejó escapar un suspiro entrecortado mientras la figura se acercaba. Era su vecino, don Ramón, un hombre cuya mirada solía brillar con calidez, pero ahora estaba nublada por una sombra palpable. Luis, no deberías estar aquí. Es peligroso, advirtió mientras miraba al interior de la casa con una mezcla de temor y respeto. ¿Qué está pasando, don Ramón? La voz de Luis tembló, intentando mantener la calma ante la creciente inquietud que le envolvía. Es la casa.
no hay que meterse. Muchos han desaparecido, y aquellos que entran nunca regresan. Sus palabras cortaban el aire como un cuchillo afilado. La caída de la noche lo hacía aún más real, y Luis sintió que la oscuridad lo engullía. Nos han hecho creer que el pasado ha quedado atrás, pero lo que vivieron esos chicos, lo que quedó atrás, no se rinde fácilmente, agregó don Ramón, mientras retrocedía lentamente. Luis ignoró el escalofrío que le recorrió la espalda. La mente de su hermana lo sostenía, una imagen clara de su rostro asustado, rogándole que no se acercara. ¿Tú escuchaste lo que decía Sofía?, cuestionó de forma urgente, el miedo empujándolo a la acción. Don Ramón asintió, el sudor se deslizó por su frente. Ella no es la única, todos en este barrio han sentido su llamada, Luis. Pero han sido advertidos a no hacerlo. Hay secretos aquí que nadie debería conocer y que muchos olvidaron. Su voz se desvaneció, como si temiera pronunciar en voz alta la verdad más oscura. «Oh no, no puedo dejarla sola», murmuró Luis, la decisión brotando como un manantial en su corazón. Con una determinación renovada, se giró hacia la casa, su linterna en la mano temblorosa, decidida a iluminar la verdad, aunque eso significara enfrentar al propio demonio. Cada paso que daba dentro de la casa lo acercaba a lo desconocido. En su mente resonaban los susurros y lamentos que había ignorado durante tanto tiempo. Comenzó a buscar en cada rincón habitaciones, armarios, incluso detrás de puertas desgastadas mientras el aire se tornaba más polvoriento y pesado. El diario en su poder pesaba como una condena, y, aunque los antiguos ritos lo atemorizaban, cada palabra lo empujaba a seguir. Aquellas páginas le revelaban que no se trataba solo de desapariciones, había algo más, un pacto siniestro, un hostigamiento a aquellos que vivían en su vecindario. De repente, un aullido desgarrador resonó detrás de él. Luis giró rápidamente, su corazón palpitando con fuerza. La sombra en la esquina del pasillo se movió, analogía de una pesadilla longamente olvidada. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia la salida, pero el aire se tornó frío, las luces de la linterna parpadeaban y en el fondo, comprendió que todavía tenía que encontrar a Sofía. «Sofía», gritó, pero solo el eco susurrante del miedo le respondió. Aquella voz familiar había dejado de ser un consuelo, se había convertido en un oscuro faro que lo guiaba a través de un laberinto de terror. Mientras luchaba por encontrar una salida, una risa lejana resonó, burlona, y la atmósfera se tornó grotesca. Las paredes parecían clamar, vibrando con él. «Luis», sonó suavemente la voz de Sofía, un lamento en el aire. El terror llenó el pecho de Luis, al menos su hermana estaba cerca. Pero lo que sus ojos capturaron lo heló hasta los huesos. Sofía estaba de pie en el umbral de una habitación, rodeada de sombras, con una mirada que no era la suya. «Luis, ven aquí». Luis se detuvo, un fragmento de cordura emergió entre la locura. «No, Sofía. No la toques». La risa resonó de nuevo, más fuerte y burlona. Aquella figura en su hermana se retorció, y la oscuridad asumió, ¿quién había tomado el lugar de su hermana? Luis retrocedió. Aquella casa no solo guardaba secretos, también todo tipo de horrores. Mientras sus ojos buscaban una salida, una nueva revelación rompió en su mente, el verdadero enemigo no estaba en la casa, sino en su propia familia, tenía que elegir, salvar a su hermana o a sí mismo. Podría enfrentarse a lo que había despertado y devolver ¿a Sofía su verdadero ser? La noche apenas comenzaba, y los secretos de la casa estaban dispuestos a ser revelados o consumidos. Luis sintió como su corazón latía desbocado, cada uno de esos golpes parecía retumbar en las paredes de la casa como un eco de advertencia. La figura de Sofía, ahí parada, no era más que un espejo roto de lo que antes había sido. La risa burlona se desvaneció, pero el escalofrío persistía en el aire, montando un pánico que hizo que Luis quisiera romper a correr. Pero, ¿hacia dónde? ¿Cómo podía abandonar a su hermana, incluso si no era ella? Sofía, gritó de nuevo,
en un intento desesperado de alcanzar a la niña que conocía. Sofía, soy yo, tu hermano. Despierta. Pero la voz que le respondía era suave, seductora, un canto de sirena que retumbaba en su mente. Luis, ven a jugar, resonó aquella voz distorsionada, un recordatorio del juego que una vez compartieron. La imagen de su hermana, entre sombras, parecía estar atrapada en la neblina del sinfín. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban, dibujando un cuadro de inocencia que ahora se desdibujaba con cada palabra arrastrada por la oscuridad. Con cada paso que avanzaba, la luz de su linterna titilaba, como si la casa misma intentara apagar su esperanza. Luis cerró los ojos un segundo, buscando claridad. No podía hacerse esto, no podía dejar que lo engañaran así. Tenía que recordar quién era su hermana. El suelo crujió como si la casa se quejara por su negativa a ceder. Sofía, volvió a intentar, esta vez con un nuevo ángulo, buscando recobrar la esencia perdida. Poco a poco, las sombras parecieron retroceder, revelando un cuadro más claro de la habitación. Luis sintió que el aire se tornaba más pesado a medida que la figura de Sofía se acercaba. ¿Dónde está Sofía?, preguntó con firmeza, intentando mantener su voz en alto, mientras que el terror dejaba su sabor amargo en su garganta. La figura sonrió. Era una sonrisa torcida e inquietante, una que no pertenecía a la niña que había amado. ¿Por qué no miras dentro de mí?, dijo la figura, abriendo su brazo en un gesto que invitaba al peligro. Luis sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, mientras su mente realizaba que la verdadera Sofía podía estar atrapada dentro de esa oscuridad, llorando por su ayuda. Las paredes comenzaron a susurrar, murmullos inentendibles que se transformaron en risas desquiciadas. La casa nunca olvida, Luis. La casa quiere que te quedes. De repente, tirones constantes lo sacaron de su trance. Retirarse estaba en su mente, pero el deseo de salvar a Sofía lo dominaba. ¿Qué pasaría si lo que estaba viendo era solo una ilusión, un reflejo de lo que su mente no podía procesar? Un ruido atronador resonó, como si el propio suelo reclamara sus mandatos. No. Sal de ella, gritó Luis, decidido. Un torbellino de luz comenzó a girar a su alrededor, dibujando escenas turbulentas de asesinato, traición y miedo. Su corazón se rompía al ver a su hermana atrapada entre recuerdos y sombras, y no podía evitar cuestionar, ¿qué sería lo peor? La desaparición de Sofía o la verdad detrás de aquella casa. A medida que las sombras se arremolinaban, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa, una mezcla de dolor y desesperación. Luis sintió que sus entrañas se retorcían. No solo tenía que salvar a su hermana, también tenía que enfrentarse a lo que moraba allí, lo que anhelaba consumirlo a él junto con lo que quedara de su familia. En un instante de lucidez, recordó las palabras del diario. Un ritual. Tenía que realizarlo antes de que la oscuridad lo ahogara por completo. Mientras el grito se intensificaba y se transformaba en un murmullo de sombras, una certeza se deslizó en su mente, era ahora o nunca. Con una determinación renovada, tomó una decisión. Si no enfrento esto, perderé todo, pensó. Luis se giró hacia la figura de Sofía, su mirada ahora decidida. Despertarás, exclamó, mientras comenzaba a recitar las palabras del diario, cada sílaba como una chispa de luz en la negrura. Pero en respuesta, la figura se desintegró con un alarido, dejando solo un eco en la habitación. La casa retumbó, enfurecida por la resistencia de Luis. Los susurros se intensificaron, y el suelo comenzó a moverse como si la casa intentara tragarlo. ¿Podría anular el poder de la casa? ¿Lograría rescatar a Sofía antes de convertirse en parte de este espanto? La incertidumbre era abrumadora, el reloj comenzaba a marcar el tiempo, y Luis sintió que cada segundo se convertía en una carrera contra lo inevitable. Pero aún con el caos aplastando su mente, una parte de él sabía que era cuestión de vida o muerte. La confrontación final estaba cerca, y la oscuridad estaba lista para devorar a aquellos que se atrevieran a desafiarla. Luis apretó los dientes, sintiendo cómo el terror se mezclaba con su determinación.
La casa crujía y retumbaba a su alrededor, como si se estuviera reconfigurando para absorberlo, para convertirlo en otro de sus secretos. Pero no podía rendirse. Sus ojos, ahora adaptados a la oscuridad, empezaron a delinear la forma de la habitación. Siluetas extrañas pulsaban en las paredes, sombras con vida propia que parecían moverse al son de un ritmo inquietante. ¿Dónde estás, Sofía?, murmuró para sí mismo, mientras el eco de su propia voz desaparecía en un abismo de silencio. Debía encontrar la forma de romper la maldición que envolvía a la casa. Sus manos temblaban al recordar el ritual, debía localizar los objetos vinculados a las almas atrapadas y llevárselos al centro de la habitación para poder liberarlas. Luis recordó las palabras del diario: cada miedo materializa su forma en la casa. Si lograba enfrentar sus propios miedos, quizás podría salvarla. Comenzó a mover los escombros que cubrían el suelo, en busca de cualquier cosa que pudiera servir. Mientras buscaba, su linterna iluminó un pequeño juguete, una muñeca de trapo que Sofía había perdido hacía mucho tiempo. El corazón de Luis se detuvo un instante. La muñeca, con el rostro rasgado y la ropa desgastada, parecía mirarlo con ojos vacíos, pero al mismo tiempo lo llamó. Sabía que debía ser parte del ritual. La tomó con delicadeza, sintiendo que la vida que le quedaba a su hermana se aferraba a ese objeto. Un grito desgarrador resonó nuevamente, llevándose consigo su aliento. Era un sonido casi humano, lleno de dolor y desesperación, como si alguien estuviera llorando por la atención que tanto necesitaba. Venía del pasillo a su izquierda. Un impulso irrefrenable lo instó a seguir ese eco. Pese a que una parte de él advertía lo peligroso que era, avanzó con cautela, el eco de su respiración retumbando en la oscuridad. Las sombras parecían danzar a su alrededor, pulsando en un vaivén amenazante. Luis no estaba preparado para lo que encontró. La puerta de una habitación se encontraba entreabierta, y el grito se tornó más claro, se convertía en un súplica. «¡Ayúdame!». Con un golpe de valentía, empujó la puerta y entró. La escena ante él lo paralizó. La habitación estaba cubierta de viejas fotos de su hermana, imágenes de momentos felices, pero la atmósfera estaba impregnada de tristeza. Lo que más le impactó fue la figura oscura que se alzaba en el rincón, con la silueta familiar de Sofía. Tenía el cabello desordenado y su rostro parecía una máscara de terror. «Sofía», gritó enloquecido, pero la figura se volvió con un movimiento rápido, y su rostro se transformó en un torbellino de ira y dolor. «No me llames, Luis. No me necesitas. Nadie puede salvarme», resonó la voz, y cada palabra era un pincho helado en su corazón. «No. Eres tú». Luis dio un paso atrás, luchando entre su deseo de correr y el impulso de ayudarla. «Estoy aquí para liberarte». La figura se acercó, su forma retorciéndose como una sombra viviente. «No puedes, este lugar ya me ha reclamado». «Te está reclamando». Las sombras de la habitación comenzaron a retorcerse, como si la casa estuviera viva en su desesperación. Luis sintió que el pánico lo consumía, pero no podía rendirse ahora. «Te traigo tu muñeca», exclamó, levantándola en el aire, esperando que eso diera en el blanco. «Recuerda, Sofía». El alarido que salió de la figura era desgarrador. El aire se volvió helado y el entorno empezó a tambalearse. Luis sintió que el suelo se partía debajo de él. «Despierta. Sofía, eres más fuerte que esto». La figura se detuvo un segundo, y en sus ojos oscuros, Luis vio destellos de la niña que había amado. Pero en un instante, la oscuridad volvió a hacerse presente, y la figura se desvaneció en un soplo. El caos aumentaba, el viento gritaba dentro de la casa como si estuviera enfurecida por haber sido retada. Luis sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía que encontrar otra ofrenda rápidamente, algo que verdaderamente conectara su alma a la de su hermana. Cada segundo que pasaba, la casa se volvía más ruidosa, más inestable, pero entonces, algo en el fondo de su mente hizo clic. Recordó un objeto que había ocultado su hermana antes de desaparecer, algo que había perdido y que significaba el mundo para ella.
¿Podría eso ser la clave para liberarla? Teniendo esa certeza, se dio la vuelta para dejar la habitación, solo para encontrar el pasillo lleno de sombras que avanzaban hacia él, cerrando el espacio. Era ahora o nunca. Lograría descubrir la verdad detrás de la casa antes de perder su propia esencia. El sudor frío recorría su frente mientras corría hacia la salida, su mente gritando por respuestas que se desvanecían frente al tiempo incesante que se estaba agotando. La sombra que lo podía atrapar estaba más cerca que nunca. ¿Qué secretos oscuros aguardaban en la siguiente esquina de la existencia? Luis corrió con la adrenalina a 1000 por hora, sintiendo el aire pesado alrededor de él. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose y encogiéndose a medida que se acercaba al pasillo familiar, ahora distorsionado por el miedo. Cada paso retumbaba en su pecho, mientras su mente luchaba por recordar aquel objeto crucial que podría liberar a Sofía. La casa crujía, pero no podía detenerse a pensar en los ecos extraños que susurraban su nombre. Sofía. Estoy aquí, clamó con voz entrecortada, pero la respuesta era solo un eco distante, como si la casa se burlara de su desesperación. De repente, se detuvo al borde de una puerta que nunca había notado antes. Sus murallas estaban cubiertas de un moho espeso, como si la oscuridad hubiera decidido establecer campamento allí. A pesar del frío en su estómago, un tirón la atrajo hacia él. Más allá de esa puerta, una pieza del rompecabezas podría estar esperándolo. Solo un momento, se dijo a sí mismo mientras empujaba la puerta con un grito interno de protestas. El chirrido resonó, desquebrajando el silencio, y la habitación que lo recibió estaba en ruinas, llena de objetos desechados, juguetes rotos y una acumulación de polvo como si no hubiera sido tocada en años. Con la linterna iluminando el lugar, algo brilló entre las sombras. Al acercarse, vio un viejo cofre de madera, lleno de polvo y telarañas. Sin dudarlo, lo abrió, y ahí estaba, el diario de Sofía. Con manos temblorosas, lo sacó de su letargo y lo hojeó de manera frenética, buscando cualquier mención a ese objeto que podría liberarla. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles y relatos de miedos infantiles, pero una línea resaltó. El corazón de mi muñeca es mi refugio. Luis sintió una punzada de esperanza, recordando que la muñeca no era el único objeto que su hermana valoraba. Tenía también un colgante, un pequeño corazón que le había regalado su madre. Su mente viajó hacia cada rincón de la casa, intentando recordar dónde podría haberlo escondido. Escuchó un susurro, aunque no era el eco de su hermana. Luis Ben resonó una voz que lo llenó de dread. Miró hacia la esquina de la habitación y vio la sombra familiar de Sofía de nuevo. ¿Recuerdas nuestra promesa? Si me encuentras, nada nos separará. La figura era aún más difusa y distorsionada, como si luchara entre dos mundos. Sofía, gritó, todo su ser anhelando ver a su hermana tal como era antes de que todo esto comenzara. La figura se retorció con desesperación, parpadeando y desvaneciéndose mientras la sombra de la casa se acercaba, cada vez más amenazante. El tiempo se volvió el enemigo y el aire se volvió más denso. Luis debía actuar rápido. Sabía que el colgante era vital, pero ¿dónde podría estar? Sintió la urgencia como un grito en su pecho, empujándolo a rebuscar en cada rincón cercano. Comenzó a sacar objetos del cofre, una patineta rota, una muñeca de cerámica, pero nada lo conectaba con Sofía. De repente, un ruido ensordecedor resonó a sus espaldas, y el suelo tembló. Una grieta se abrió en el suelo, abriendo un abismo a sus pies. Aterrorizado, Luis se dio la vuelta justo a tiempo para ver la figura de Sofía, ahora más decaída. El colgante, Luis. Es tu única oportunidad. Luis sintió el frío trepar por su espalda. Con un impulso, se lanzó hacia el pasillo, recordando los lugares donde ella solía esconder sus tesoros. Sudaba, respiraba con dificultad, pero no podía dejar que el recuerdo de su amor se desvaneciera. Cada salida parecía cerrarse detrás de él, como si la casa intentara apresarlo. Finalizando su búsqueda desesperada, solo una habitación de esta casa siniestra se había desvanecido en su mente.
Antes de que pudiera girar el pomo de la puerta, la casa tembló nuevamente, haciendo que la luz de su linterna parpadeara. Luis, otra voz surgió del eco de las paredes, amalgamada por el llanto de tantas almas perdidas. Sin darse cuenta, la sombra había surgido detrás de él, avanzando, su aliento helado en su nuca. Estaba atrapado entre la promesa de su hermana y el vacío devorador de la casa. Sin opciones, dio un golpe a la puerta y gritó: «Sofía, dame una señal». El pánico llenó su ser mientras la oscuridad comenzaba a engullirlo. ¿Podría encontrar el colgante antes de que fuera demasiado tarde? La casa no dejaría que eso sucediera tan fácilmente. Luis sintió que el corazón le latía con la fuerza de 1000 tormentas mientras atravesaba el umbral de la puerta. El crujido de la madera parecía un aviso, una advertencia que preferiría haber ignorado. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica, con las paredes cubiertas de retratos familiares descoloridos. Los ojos de las viejas fotos parecían seguirlo, observándolo, burlándose de su desesperación. «Sofía», gritó de nuevo, pero su voz se perdió en la penumbra. Cada vez que lo hacía, el eco de la casa parecía reírse de él. Las sombras danzaban, y aunque su mente le gritaba que no debía continuar, un impulso feroz lo empujaba a seguir buscando. Su linterna iluminó una esquina cubierta de polvo, y allí, frente a él, un pequeño baúl llamó su atención. Los bordes estaban desgastados y cubiertos de telarañas, como si el tiempo lo hubiera encerrado en un ciclo de abandono. Con manos temblorosas, Luis abrió la tapa. Un hedor a humedad y algo más desagradable lo hizo retroceder un paso. Dentro, encontró viejas cartas y juguetes olvidados, pero al fondo, su corazón se detuvo. Era una muñeca con un colgante brillante entre las manos. «El corazón de mi muñeca es mi refugio», recordó la frase del diario de Sofía. Ricardo agarró la muñeca y sintió una descarga de energía recorrerlo. Era el mismo colgante que había visto tantas veces en el cuello de su hermana, pero a medida que sus dedos tocaban la muñeca, una risa infantil se alzó a su alrededor, pequeña y traviesa, como si la misma muñeca estuviera viva. «Luis. Jugaremos otra vez». Los ojos de la muñeca brillaron con una luz insidiosa, y un fervor helado lo recorrió. «No, no», no murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero el reloj en su mente estaba a punto de detenerse. Las sombras en la habitación se agolpaban, tomando formas grotescas que lo envolvían. De pronto, un grito profundo resonó en su interior. Era el terror acumulado de todas las almas atrapadas en la casa, un clamor por liberación que llenó el aire. Las cartas en el baúl comenzaron a volar, una tormenta de papel y susurros, narrando historias de tragedia y desesperación. Cada hoja que se deslizaba a su lado tenía un nombre. Luis se detuvo a leer uno. María, 12 años, se perdió buscando a su hermano. Otro decía: Carlos, atrapado en las sombras de su propia casa. Su estómago se revolvió. La casa no solo era un hogar, era un mausoleo de pesadillas. El zumbido de la casa creció, un sonido ensordecedor que lo hizo tambalear. Luis trató de aferrar el colgante, pero un forcejeo repentino lo sacó de su trance. Las voces resonaban más intensamente. «Ayúdame, Luis. No me dejes aquí», clamaba Sofía, desgarradoramente. Sin embargo, la risa de la muñeca crecía. «¿Quieres a tu hermana? Entonces, ven y tómala». Las sombras se arremolinaban a su alrededor, atrapándolo en una red de oscuridad. «Luis, no la escuches», la voz de Sofía imploraba, pero no podía dejar de mirar el colgante. Luchando por salir del abismo que lo rodeaba, Luis tomó una decisión. Lanzó la muñeca hacia la esquina de la habitación, gritando con toda su fuerza: «No te necesito, demonio». La habitación estalló en un silencio ensordecedor. Las sombras retrocedieron, pero no por mucho tiempo. Algo resonó detrás de él, un susurro grave que heló su sangre: «Hiciste una elección, ahora prepárate a pagar». Luis giró la cabeza y, al mirar de nuevo, vio a la figura de Sofía a su lado, pero no era la misma. Su rostro se había distorsionado, atrapado en una mueca de dolor.
Luis susurró, has abierto las puertas de lo que no puedes controlar. Corre. El suelo tembló con fuerza. Una sombra gigantesca se erguía frente a él, preparada para atraparlo. Luis, guiado por la desesperación, se lanzó al pasillo. En su corazón, un miedo profundo se alzaba. ¿Había salvado a su hermana, o la había condenado? La casa rugió, y mientras corría, sus pensamientos se llenaban de una verdad aterradora: había algo más en juego, algo que no podía comprender del todo. Algo que acechaba en el fondo de su mente, esperando el momento perfecto para revelarse. Cuando finalmente alcanzó la salida, un grito del pasado lo detuvo. Luis, aún no has terminado. Y ahí, a un paso de la libertad, la verdad lo confrontó. ¿Qué sombras había dejado atrás, y qué estaban dispuestas a reclamar en su lugar? Luis corrió, su respiración se volvió un eco frenético en el laberinto de la casa. Cada paso resonaba en el silencio como un tambor de guerra, un recordatorio del peligro al acecho. Se detuvo un instante, el sudor resbalaba por su frente mientras buscaba incesantemente la luz en la oscuridad abrumadora. Sofía, gritó una vez más, una súplica desesperada que solo intensificó el ruido que lo rodeaba, una multitud de gritos y murmullos que parecía susurrarle secretos temerosos. Las paredes de la casa se movían, como si tuvieran vida propia, listas para devorarlo si se atrevía a vacilar. Cada rincón, cada sombra vibrante, parecía ser un impedimento más en su camino hacia la escapatoria. Sus pensamientos se enredaban, y los ecos de los nombres leídos en las cartas perforaban su mente. ¿Qué les había pasado a esos niños? ¿Acaso él iba a convertirse en uno de ellos? Un resplandor tenue apareció al final del pasillo, atrayendo su atención. Era una ventana, y al asomarse, la luz del atardecer se filtró, un bálsamo para su alma atormentada. Solo un poco más, se dijo, extendiendo su mano hacia la felicidad de la libertad. Pero, al dar un paso, el frío del suelo se volvió abrumador, un crujido detrás de él lo hizo girar. En la penumbra, las sombras parecían formarse en una figura. Sofía. Pero sus ojos, alguna vez llenos de luz, ahora estaban vacíos y llenos de miedo. Luis, no mires atrás, gritó, su voz clarísima en la cacofonía de desesperación que lo rodeaba. Pero era demasiado tarde, sus pies lo habían traicionado, la figura del demonio tomó forma completa detrás de él. Un rostro indescriptible, como una máscara de anciano con arrugas que parecían vagar por la piel moteada y crujiente como el papel de lija. Eres mío, dijo la figura, un eco oscuro que reverberaba en todo el pasillo. Nada te salvará. Luis sintió que sus entrañas se contraían. Su mente se nublaba mientras la figura se acercaba. En ese instante, recordó el colgante, lo que su hermana había dicho. El corazón de mi muñeca es mi refugio. La muñeca. Debía volver, era la clave para entender la trampa que había estado atravesando. Sofía, espera, clamó, pero su hermana se desvaneció en la oscuridad, dejándole solo con el terror. Agarró un viejo marco de una pintura que colgaba de la pared y lo usó como escudo, sintiendo el impulso del momento. Las sombras lo siguieron, danzando ansiosamente. Luis corrió de regreso hacia el lugar donde encontró la muñeca, su brazo ardía por el esfuerzo. Al llegar, se arrodilló junto al baúl, su corazón latía desbocado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. ¿Y si el colgante era el puente entre él y Sofía? Todo lo que debía hacer era hacer que el espíritu de la muñeca lo condujera. Extendió las manos hacia ella, cerrando los ojos, deseando que su fe en lo sobrenatural fuese suficiente. Toda la habitación crujió mientras la voz de la muñeca resonaba, más fuerte que nunca. El corazón de mi muñeca es tu refugio, pero ¿a qué precio? Luis sintió que el aire se volvía denso, pesado. Imágenes de un pasado lleno de risas y juegos reverberaban en su mente mientras la figura de lo que había sido su hermana se dibujaba en el espacio que lo rodeaba, esta vez, con un retrato doloroso. Ayúdame, Luis. No puedo regresar. Era evidente, debía tomar una decisión.
¿Podría usar el colgante para buscar a Sofía y arriesgarse a perderse a sí mismo en el proceso? El tiempo se escurrió entre sus dedos, un susurro grueso retumbó en las paredes. Escoge sabiamente, o pagarás con tu alma. El sonido crescendo del sufrimiento y los lamentos del pasado alcanzó un clímax, envolviendo a Luis mientras decidía su camino. En un último esfuerzo, miró el colgante y dijo con voz firme, voy a salvar a Sofía, cueste lo que cueste. Un estruendo atravesó la casa, más que ruido, era un grito colectivo que se desataba. Y justo antes de ser arrastrado a la oscuridad, sintió que una incontrolable fuerza lo absorbía. Con la luz parpadeante de la muñeca como guía, Luis comprendió que la guerra de su alma apenas comenzaba y que la casa no permitiría escapar tan fácilmente. La anteúltima verdad le dio la espalda, y con un aplastante peso, se preguntó, ¿qué sacrificios haré para rescatar a Sofía en un mundo donde las sombras dominan? La oscuridad lo tragó, y todo se volvió negro. Luis sintió como la oscuridad lo envolvía, una mantención de terror que parecía apretar su corazón hasta hacerlo querer estallar. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego, de lo que podía perder. Fluctuó entre un torrente de recuerdos y la súplica de su hermana, ayúdame, Luis. Las palabras retumbaban en su cabeza mientras se dejaba llevar por la fuerza del colgante. De repente, se encontró en una habitación iluminada por una tenue luz dorada, que parecía emanar de propiedades etéreas. Era la misma habitación en la que había encontrado la muñeca, pero todo parecía diferente. Las sombras eran más densas, como si respiraran, como si cada rincón poseyera un secreto aterrador. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde estás, Sofía?, murmuró, su voz casi ahogada por el silencio. Se dio cuenta de que en las paredes había fotografías de otras niñas, sus rostros dibujaban sonrisas angustiadas. Una sensación de horror se apoderó de él. ¿Podrían ser las almas de los niños desaparecidos? Quiso girarse y escapar, pero sus pies estaban pegados al suelo, atrapados en esta prisión de recuerdos. Avanzó hacia el centro de la habitación, donde la muñeca yacía sobre una mesa de madera oscura. El colgante brillaba débilmente, un faro contra la noche oscura de su miedo. El corazón de mi muñeca es tu refugio, pero ¿a qué precio?, resonó nuevamente, como una advertencia que lo azotaba. Estiró la mano, su agarre tembloroso se posó sobre la muñeca. La superficie fría lo hizo estremecer. Sofía, gritó con la esperanza de que su voz pudiera atravesar los muros de la oscuridad. Entonces, sintió una presencia. Una figura emergió de la penumbra, no era la Sofía que recordaba, sino un espectro desgarrado, un eco distorsionado. Su hermana, con el rostro pálido y ojos llenos de vacío, se acercó lentamente. Luis, esto no es lo que parece. No estás a salvo aquí. El pánico creció en el pecho de Luis. Te salvaré. No importa lo que cueste. No lo entiendes, la figura de Sofía gritó, sus manos extendidas, el precio es tu alma. No hay retorno si avanzas. Regresa ahora antes de que sea demasiado tarde. Luis sintió el tirón, la lucha de su ser interior. La muñeca en su mano comenzó a vibrar, el aire se llenó de murmullos, risas lejanas y llantos suaves que envolvían sus sentidos. En un instante, la atmósfera cambió. Las paredes comenzaron a cerrarse como un abrazo mortal. Sin previo aviso, la luz se extinguió y el terror inundó la habitación. Luis sintió que las sombras se lanzaban sobre él, el silencio se quebró en un grito, el mismo grito que había oído antes, lleno de sufrimiento. «Detente», gritó, cerrando los ojos en un intento de aferrarse a la razón que aún quedaba en él. Con cada segundo, el espacio se volvió más intenso, el aroma a desesperación llenó su pecho como un veneno. Repentinamente, una risa burlona resonó a su alrededor, una risa escalofriante que lo atravesó, haciéndolo dudar de su realidad. Todo lo que deseas se te ofrecerá, solo si estás dispuesto a aceptar lo que pierdes. Era la misma voz del demonio, envolvente y engañosa. Luis apretó los dientes, enfrentando la embestida. No voy a dejar que me atrapes, dijo con fuerza.
Pero la realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor, imágenes de su hogar, de su madre, de la risa inocente de Sofía entremezclándose con sombras grotescas. Y entonces, la decisión más aterradora de su vida golpeó su mente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Luis? Cuánto amor hay en tu corazón, con la muñeca aún en mano, la luz volvió a parpadear débilmente y la figura de Sofía apareció nuevamente, esta vez más clara, más real. Luis, elige ya. Una continuará mientras que otra se perderá para siempre. El eco de su voz se desvaneció mientras las sombras se preparaban para devorarlo. Luis sabía que debía actuar antes de que la oscuridad lo engullera por completo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un nuevo grito resonó. La pregunta se repitió en su mente como un mantra: ¿qué sacrificarás por el amor de tu hermana? Y con eso, el terror envolvió su mente mientras el verdadero horror de la elección comenzaba a desatarse. La realidad se desmoronaba a su alrededor, cada sombra parecía cobrar vida, extendiéndose como serpientes oscuras listas para tragarse a Luis. Su corazón palpitaba descontrolado, cada golpe resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Si no actuaba ahora, todo estaría perdido. Sofía volvió a gritar, tratando de atravesar la negrura. Este lugar no era más que un laberinto de miedos, una trampa que encantaba a aquellos que se atrevieran a entrar. La figura de su hermana se oscureció por un instante, como si el mismo aire le robara su luz. Luis sintió que el tiempo se detenía y un sudor frío recorrió su frente. «No me dejes», imploró. La imagen de Sofía titiló y, durante un segundo fugaz, pudo verla sonreír como en sus días de inocencia. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, dejándolo frente al horrible espectro. Las risas, ahora más cercanas, formaban un coro siniestro que lo aturdía. «Luis, debes elegir», susurró la voz desde las sombras. «Hazlo ahora o nunca volverás a saber de ella. La muñeca tiene lo que necesitas, pero lo que te pide no es simple. Piénsalo bien». El terror lo acorralaba casi físicamente. Luis sintió el aire helado contra su piel, como si le advirtiera que, si no actuaba, el tiempo se le escaparía de las manos. «¿Qué tengo que hacer?», se atrevió a preguntar, aunque ya suponía que la respuesta sería más horrible de lo que imaginaba. «Sacrifica algo de ti, algo que aprecies. La vida de tu hermana depende de ello», respondió la voz en un eco rodeado de tinieblas. «Yo lo haría todo por ella», exclamó Luis. «Lo que sea». La desesperación retumbaba en su pecho, cada palabra, cada grito, lo acercaban más a una elección fatídica. Entonces, la muñeca cobró vida en su mano, y sus ojos negros se iluminaron con una luz escalofriante. «¿Lo harías, Luis? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tu inocencia? Una parte de tu alma quedará encerrada en mí. Piensa rápido, ¿traicionarás a quien más amas?». Luis dudó. Se sintió abrumado por imágenes de su infancia, de risas en el parque, de días soleados que ahora parecían tan lejanos. «No puedo perder a Sofía», no así el aire a su alrededor se tornó pesado, como si la casa misma contuviera la respiración, expectante a la decisión que estaba por tomar. Miró a su alrededor y encontró las fotografías de las niñas en la pared. Sus ojos llenos de terror se enfrentaron a él, parecían suplicar que no cometiera el mismo error que las había llevado a ese lugar. «Detente, Luis. Eso no es amor. No sacrifiques lo que te convierte en quien eres», resonó la voz de Sofía, esta vez acompañada de un viento gélido que parecía empujar a Luis hacia atrás. «Vuelve ahora», Luis sintió una punzada en el pecho. El dilema se volvió una tempestad en su interior. Con toda su fuerza, se dirigió hacia la muñeca. «No. No voy a perderme por ti», gritó, lanzando la muñeca al suelo. En ese momento, una explosión de luz lo envolvió todo, y un grito desgarrador resonó. Luis se arrodilló, cubriéndose los oídos mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Pero en esa condición, un nuevo sonido emergió. ¿Era el llanto de su hermana? Luis dijo un eco, más débil que antes.
Intuyó que la luz se desvanecería pronto y que la habitación nunca volvería a ser la misma. Luis, te necesito. Las palabras resonaban en su mente, como un canto de sirena. Aquello lo llevó a otro dilema, uno más profundo. La verdadera elección se interponía delante de él. Al mirar hacia la muñeca rota, decidió que su amor por Sofía no debía transformarlo en un monstruo. Ella necesitaba saber que, aunque estuviera en peligro, no iría a pagar un precio tan alto. La voz en su interior se volvió más fuerte: cuidado, Luis. Aquellos que rompen pactos no saben lo que enfrentan. Aterrorizado, comprendió que el verdadero horror aún estaba ante él, pues la habitación tembló y se comenzó a colapsar, arrastrándole a una nueva pesadilla. Un último grito lo atravesó: el precio se ha pagado, pero no te atrevas a cruzar límites que no comprendes. Mientras el caos se desataba, la imagen de su hermana se evaporó, y una nueva amenaza surgió de entre las sombras. Luis sabía que las almas que antes habían llorado en silencio ahora gritaban frustradas por la pérdida, y él podría ser el siguiente en caer. Sin más opciones, se lanzó hacia la salida, aunque sabía que la oscuridad lo acechaba, lista para reclamar lo que había dejado atrás. La muñeca, ahora rota, comenzó a murmurar, prometiendo un destino lóbrego si no se detenía a tiempo. Se pasó la mano por el sudor de la frente, y mientras escapaba, se preguntó: ¿podría haber cometido un error irreversible al dudar? La maldición de la muñeca lo seguía como un eco, y la elección de amar a su hermana podría no ser suficiente. ¿Qué vendría después? Luis sentía que su corazón latía desbocado mientras corría, su respiración era un eco frenético en el pasillo que parecía apretarse a su alrededor. La oscuridad se cernía sobre él como un velo pesado. En su mente, las voces de las almas atrapadas resonaban, y su hermana, Sofía, era un lamento constante. «Ayúdame, Luis», clamaba desde un rincón oscuro. Esa súplica atravesaba su pecho, lo impulsaba hacia adelante, incluso cuando la casa parecía querer retenerlo. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la salida, pero la esencia maligna de la casa lo siguió como una sombra. Recordó las palabras que había leído en el diario, sobre el ritual y la necesidad de enfrentar sus miedos. La muñeca. Pensó desesperadamente, recordando que era su única conexión con su hermana. Debo encontrar el colgante, se dijo a sí mismo. La imagen de su hermana sonriendo con el colgante en su cuello lo impulsó. Finalmente, llegó a la habitación que había explorado anteriormente. El baúl estaba allí, aunque la luz era apenas un susurro en medio de la penumbra. Luis se arrodilló y comenzó a buscar frenéticamente, dando golpes en el fondo del cofre. Fue entonces que sintió el frío que le recorrió la espalda. Algo lo acechaba desde las sombras. Sin embargo, la fuerza del amor que sentía por Sofía lo empujó a seguir. En un rincón, encontró el colgante, reluciente incluso en la oscuridad. Era la clave, el símbolo de su conexión, su refugio. Lo levantó con ambas manos y, con toda su fuerza, gritó: «Sofía. Voy a salvarte». De repente, la casa tembló como un ser vivo, liberando un aullido que resonó profundamente en él. La figura de su hermana apareció de nuevo, pero esta vez era clara. «Luis, dame el colgante. Es nuestra única esperanza», dijo con una voz que parecía entrecortada, cargada de emoción. Casi hipnotizado, Luis le tendió el colgante. Las sombras empezaron a despejarse a su alrededor, como si fueran testigos del poder que emanaba de esa pequeña joya. «Ahora, Sofía», gritó, mientras la luz se intensificaba. La figura ante él comenzó a adquirir color, incluso su sonrisa resplandecía. Pero algo se sintió extraño. Las paredes de la casa estaban aún gritando, y la luz no era solo esperanza, era una invitación a la tormenta que se avecinaba. Con un rugido, el suelo se agrietó, y el vacío se abrió entre él y Sofía. «No», gritó, pero el eco de la desesperación se tragó sus palabras. La casa rugía, buscando lo que era suyo. Las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando de nuevo, extendiendo garras oscuras hacia Luis. «Sofía, aguanta»,
Aulló con el dolor de saber que debía decidir antes de que todo cayera en el abismo. Cierra los ojos y recuerda quién eres, imploró la figura. En ese instante, Luis sintió que su amor por ella era más fuerte que cualquier oscuridad, que cualquier maldición. Te prometo, gritó, mientras la luz del colgante irrumpía en la habitación, el vacío que había tratado de devorarlo se convirtió en un mar de luz deslumbrante. Con un movimiento final, Luis lanzó el colgante, que brilló intensamente y rompió la oscuridad en 1000 fragmentos de luz. Las voces de las almas atrapadas se unieron en un crescendo de libertad, y los recuerdos de los niños desaparecidos comenzaron a disolverse junto con las sombras de la casa. La risa y los lamentos se fusionaron en un canto de conexión y amor. En un instante, sintió un tirón, y Luis fue envuelto en un abrazo cálido, una sensación que lo llenó de amor y alivio. Cuando abrió los ojos, se encontró en su hogar, Sofía a su lado, mirando con angustia pero con vida. Luis. ¿Lo lograste?, preguntó, sus ojos llenos de lágrimas y esperanza. Él la abrazó, sintiendo la realidad de su presencia y el abrazo de su madre también, que estaba justo detrás. Sí, estamos juntos de nuevo, respondió Luis con una sonrisa temblorosa. Esa noche, la familia se sentó a la mesa, el calor del hogar les envolvía, dejando atrás el eco de los horrores. Habían sobrevivido, habían enfrentado a la oscuridad y habían salido de ella. Mientras se sentaban a compartir risas y recuerdos, Luis supo que siempre habría sombras acechando en el fondo, pero había aprendido una lección importante: el poder del amor y la unión puede derrocar incluso los demonios más oscuros. Afuera, el cielo se adornaba con estrellas, un recordatorio de que no importaba cuán lejos parecieran, siempre encontrarían el camino de regreso a la luz. ¿Y tú? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y permitir que más personas descubran estas historias que te mantienen al borde del asiento. Inunda la sección de comentarios con tu reacción y tus teorías sobre el final, queremos saber lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta impactante conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyarnos.